La presencia de un innovador modelo político en víspera de la carrera por la silla en la República Mexicana representa un factor determinante en la lucha que durante décadas han llevado los grupos armados en esta nación. El denominado subcomandante Marcos, ahora delegado cero, lleva en sus hombros el deseo inconmensurable de la clase baja, la cual representa un porcentaje considerable en el macro desarrollo social estimado por el gobierno mexicano. La consigna "vamos a volver, pero ahora sí, para tratar de solucionar las cosas de abajo", es el grito de lucha que encabeza esta nueva fórmula política expresada en ayuda a los más necesitados y olvidados. Pese a que la condición política se avala en la necesidad de presentar ante la opinión pública las condiciones de los aspirantes a presidir el gobierno, el delegado cero no descarta que estos intentos puedan mejorar las posibles decisiones futuras de la población, ávida de cambios verdaderamente representativos en un país que para los rebeldes se cae a pedazos. Entre tanto, la lucha continúa ante la negativa de transformaciones consistentes y la construcción de impositivas ideas tóxicas para el colectivo, las cuales se disfrazan de matanzas, robos y daños al patrimonio moral mexicano. Bloqueos de avenidas, bulevares y carreteras en la Ciudad de México y otros estados de la República, toma de consulados mexicanos en Austria y San Francisco, California, actos de protesta en Roma, Vancouver y Barcelona, son la prueba inefable de cómo ha calado el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la actualidad, los comentarios continúan, unos que atacan al delegado cero y otros que, pese a lo ortodoxo del movimiento, aseguran que la comentada otra campaña es la verdadera condición de avance para el país. Hola amigos de América Latina, soy Blanche Petrich. Bienvenidos de este lado, desde México. La otra campaña está detenida en México, en el Distrito Federal, por los sucesos de San Salvador Atenco. ¿Qué pasó ahí, Marcos? Bueno, primero no está detenida. Lo que está detenido es el recorrido de la Comisión Sexta. Lo que ocurrió en San Salvador Atenco es, por el lado de arriba, la suma de idioteces de la clase política, ahora sí que representada en los tres niveles de gobierno, y por el lado de abajo es esta reacción que está provocando el recorrido que estamos haciendo de la otra campaña, de que sí es cierto que tenemos que apoyarnos unos a otros. Lo que ocurre fundamentalmente es un problema en un lugar que es apoyado por la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Señalar que esto es el detonante por el lado de abajo es falso, porque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra lo ha hecho muchas veces antes sin que ocurra nada. Van con sus machetes, se plantan, apoyan a los compañeros y se retiran. Lo que ocurre aquí es que el gobierno municipal del PRD comete una acción represiva, se le sale de la mano, entra el gobierno estatal del PRI, se le sale de la mano y entra el gobierno federal y se le sale de la mano hasta la hora que empiezan a salir las historias de su brutalidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responder como Comisión Sexta y estamos llamando a la otra campaña en todo el país a que responda a este deber fundamental, ¿sí? Como compañeros no podemos dejarnos solos. Si esos compañeros precisamente caen en la cárcel y sufren todas las vejaciones que sufren, hombres y mujeres, sobre todo mujeres y sobre todo jóvenes, es porque están haciendo una actitud que nosotros tenemos que refrendar, que es apoyarlos. Entonces, nosotros estamos proponiendo que toda la otra campaña debe concentrarse en la libertad de esos compañeros. Y si para eso es necesario estar aquí mucho tiempo, pues lo estamos. Ahora, los sucesos de Atenco, en donde es una comunidad cercana al Distrito Federal, un pueblo del Estado de México, fueron reprimidos brutalmente. Escenas de brutalidad policíaca, denuncias de violaciones a mujeres que están en manos de la policía. Y hombres. Un joven muerto y denuncias de algún muchachito que también sufrió vejaciones y violación sexual. Presos políticos apuñados a carretadas. Un jovencito muerto. Otro joven que está al borde de la muerte. Con muerte cerebral. ¿Qué imagen está dando México a América Latina, Marcos? Su rostro real. Aquí no importa. Todo lo que han construido es un set televisivo
qué es lo que se vende al exterior. A ellos no les importa, a los que están allá arriba, si aquí en México la gente se indigna o se opone a lo que está ocurriendo. Lo que les preocupa es su imagen internacional para darle, dicen ellos, buenas señales a los inversionistas, buena señal al mercado, que es el nuevo Dios que han construido aquí en el liberalismo. Entonces se hace este set cinematográfico y se dice, vamos a poner estas lámparas, estos cuadros y decir, este es el país, sin darse cuenta de lo que está pasando fuera de ese set. Y lo que hace Atenco y la brutalidad que hay, no solo contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino contra los demás civiles que fueron a apoyar ahí, rompe con este set o obliga apenas que los medios de comunicación muevan las cámaras y muestren lo que está pasando acá, ¿no? Lo que hace posible que tú y yo estemos hablando, pues son estos compas que son los trabajadores. Igual acá en el set que está, pues está la clase política, está Fox, está Marta Sagún, está los candidatos a la presidencia de la República, y en esta torpeza que hace es que se voltee y entonces todo empieza a ver, no, pues tras que está bien sucio ahí, están todas las maletas tiradas, pero además está toda esta gente que hace posible que estemos tú y yo aquí sentados, y que hace posible que esos candidatos estén ahí, y ese presidente está ahí. Lo que va a ocurrir, pensamos nosotros, es que todo este descontento que hay abajo, toda esa desconfianza y rabia que hay contra lo que hay arriba, incluyendo los medios de comunicación, llegó a su punto de quiebre. En la clase más baja, no en la clase media, en la clase más baja, los medios de comunicación todos llegaron a su límite de inoperancia. No les creen. No importa pues qué digan. Y entonces si no les creen, si no le creen al Estado, si no le creen al gobierno, si no le creen a la clase política y no le creen a los medios de comunicación, entonces ¿en quién creen? Es donde aparece otra alternativa. Por eso es la queja, dice, esto que pasó en Atenco le ha dado una relevancia a la otra campaña que no le hubiera tenido si no hubiera pasado esto. Y ese es el lamento que tienen ahora. Así que la gente se está volteando a ver y dice, sí hay otra cosa. No solo fue Atenco, semanas antes, en el estado de Michoacán, gobernado por un perredista, una huelga obrera de la siderurgia Lázaro Cárdenas también es reprimida violentamente. Hay 2 muertos. ¿Tú te imaginabas así el final del gobierno de Vicente Fox, que se suponía era el de la alternancia, el primero no priista? Sí, con completo descontrol, exactamente. Por eso los 3 candidatos tenían que definirse respecto a eso. Se trata de qué hacemos frente a este desorden. En este abandono de sus funciones primarias como Estado, por el ímpetu de los grandes capitalistas, se crea este vacío, este desorden. Nosotros prevíamos, y si sacas la cuenta, ha sido todo el sexenio. Lo que pasa es que ahora, como viene el periodo electoral, estas cosas están brincando cada vez más. Pero todo este desorden, toda esta falta de quehacer político, de hacer política y no de recurrir al crimen organizado, que es la policía y el ejército, es ya lo distintivo del periodo de Fox. Entonces dicen, aquí lo fundamental, dicen los 3 candidatos, los 5, pero son 3 los que pesan, dice, se trata de cómo vamos a resolver este desorden. Y entonces se hable la propuesta del fascismo descarado, de Calderón, que dice, yo hubiera hecho lo mismo, que nadie lo agarra para decirle, entonces usted hubiera ordenado las violaciones a las mujeres y todo eso, a ver qué impacto tienen las encuestas. La propuesta de Madrazo, es decir, lo que se necesita es el Estado duro de antes, de Echeverría, de López Portillo, de Díaz Ordaz, y la propuesta de López Obrador que dice, no, podemos construir un Estado autoritario y duro, pero con nuevas premisas. ¿Sí? Se trata de ser un Estado autoritario, austero, que no salga caro. O sea, un modelo nuevo que no tiene precedentes en América Latina ni en el mundo, que es donde dice, dentro del juego de arriba, dentro de la derecha, es una propuesta que es atractiva para el gran capital. No así para los medios de comunicación, no es lo mismo. ¿Sí? Es ahí donde confunden ustedes, pero muy su cuento. No es lo mismo el gran capital que el poder de los medios de comunicación, aunque quieran hacerlo. Ha habido un desplazamiento en esta solución de la crisis. La gente dice, chin, ese cambio ya no sirvió, hay que ofrecer otra alternativa.
Y en todo este paquete de la nueva alternativa es la suplantación del ejercicio democrático más elemental, que es el del voto, por el de la toma de opinión. Entonces ya las encuestas, ¿sí?, son las que suplen el proceso electoral. Y entonces tenemos el aparato supuestamente democrático más oneroso en la historia de este país y de América, que es el IFE, los partidos políticos y los tres poderes de la Unión. Porque finalmente son las encuestadoras y la difusión que se hacen de esas encuestas o cómo se manejan los medios para que incidan en esas encuestas las que están mandando. Si hay alguien que se desprende mucho en el proceso de las encuestas, nadie va a creer que en el ejercicio real, que es la toma del voto, va a perder ese que va en las encuestas, aunque esto sea posible, ya les haya pasado antes. Entonces, por eso se trata de que ese que va arriba o el que vaya arriba adquiera compromisos con esos medios de comunicación, aparte de los que ya adquirió o ya está adquiriendo con el gran capital, o sea, con el Pacto de Chapultepec. El Pacto de Chapultepec. Nos vamos a tener que ir una pausa. Hay mucho más que de hablar sobre el tema. Volvemos en un momento, de este lado. Luis Hernández Navarro, una campaña muy otra. La campaña quiere dar voz a quienes no la tienen y no la van a tener en la lógica estricta de las campañas electorales. Aspira a hacer visible a los invisibles que luchan en todo el país. Desea mostrar los grandes problemas nacionales que los candidatos presidenciales evitan nombrar por su deseo de ocupar el centro político. Quiere sentar las bases para reconstituir desde abajo una izquierda anticapitalista. Busca tejer una red nacional de representaciones políticas genuinas. Promueve la creación de condiciones favorables para formar una gran fuerza política y social con capacidad para vetar políticas gubernamentales e incidir en el mundo de la nación, independientemente de quién gane los comicios federales de 2006. Son 5 o 6 semanas lo que falta para las elecciones. Yo creo que la expectativa de un triunfo electoral de Andrés López Obrador como opción de la izquierda o como un administrador de la crisis que vive el país, pero con algunos elementos de sensibilidad social, pues sigue siendo grande, no solamente en México, yo creo que también en América Latina han tenido pues un seguimiento cercano de este personaje. ¿Qué te parece? Lo que nosotros vemos que está pasando es esto. Este fastidio que se convirtió en rabia allá abajo, gracias a la clase política y gracias a los medios de comunicación, y que no tiene alternativa abajo, en un amplio sector de la población, lo que hemos visto nosotros es decir, no hay otra cosa. Y mientras la otra campaña no adquiere otro perfil, en efecto, el menos peor es el que va. Bueno, por eso nosotros decimos, va a ganar López Obrador. No quiere decir que sea el mejor, ni tampoco quiere decir que sea el menos malo. Nosotros decimos que son iguales, pero eso no importa. Porque la gente de abajo todavía piensa, mientras no aparezca otra cosa, esta es nuestra apuesta. Lo que nosotros sabemos es que ese triunfo tiene un margen de maniobra para demostrar realmente que no es esa alternativa. Porque es tal el proceso de destrucción de la República, de la nación, de sus bases fundamentales, que solo medidas radicales podrían levantarla, y son las que no aparecen en ningún programa de gobierno de los candidatos. A saber, por ejemplo, la cancelación total de la deuda externa, y aclaro, porque cancelar en Sudamérica quiere decir pagar. No, se acabó, no se va a pagar. Ya lo que se... Pagar de un jalón para no deber intereses. Sí, no, se trata de desaparecerla, de darla por pagada, y hasta nos quedan debiendo. Se trata de retomar la conducción de la economía nacional por parte de la población. Se trata de una reforma fundamental respecto a este secuestro de la democracia que han hecho los partidos políticos profesionales. Se trataría de medidas radicales que no aparecen en ningún discurso, y al revés aparece exactamente lo contrario, la profundización de este proyecto que construya en México
en efecto, ya no el traspatio de Norteamérica, ¿sí?, sino su lobby. Por eso esta propuesta de construir la nueva frontera en el istmo de Tehuantepec, dice, aquí es donde se decide quién entra y quién sale y cómo. Entonces, qué mejor proyecto para el poder norteamericano, sobre todo, con todos los problemas que tiene por los migrantes latinos, pero también los mexicanos, de invertir en lugar de reforzar inútilmente, como el idiota de Bush quiere hacer, de militarizar la frontera y el muro y todo lo que ha hecho, es correrla más abajo y construirse este colchón, este embudo que va desde el istmo de Tehuantepec. Paradójicamente se trata como invertir, así queda la imagen de México, invertirla, y de tal forma de que en ese embudo vaya quedando lo más posible de migración, con estos proyectos de maquiladoras, de corredores industriales, que van a ser un fracaso simple y sencillamente porque no tienen la lógica de un Estado nacional, sino tienen la lógica de un capital. Y es donde hay negocio, ahí estoy, donde no hay negocio, me voy. La pregunta es si estas medidas radicales, y retomo algunas ideas de tus últimos discursos, vamos a sacar a los ricos del país, vamos a sacar a los supermercados Walmart de las comunidades, vamos a detener la construcción de presas, la construcción de carreteras. La pregunta es si es viable y, por otra parte, ¿qué alternativas? Porque es cierto que construcción de presas por encima de los derechos de los pueblos, construcción de carreteras que destruyen, que saquean, es una realidad, es lo que es el proyecto de arriba que tú estás definiendo, pero la alternativa, lo que sí es viable, lo que sí se puede hacer, que al mismo tiempo represente desarrollo para la gente, para los pueblos. ¿Qué es lo que sí es posible dentro de todo esto? Sí me esperé ahora sí la pregunta. Mira, nosotros pensamos esto, y ahí es donde debían discutir los intelectuales y todo lo que está allá arriba. Es, si estas medidas no se hacen, este país va a ser destruido. Va a ser este país y este set de televisión y Telesur y todo eso. Estas medidas radicales. Sí. O sea, si no se reconstruye el tejido social con reformas fundamentales o revolucionarias, por ponerlo de otra forma, entonces este país se va a destruir. No es posible matizar la voracidad del capital. No te puedes sentar tú con un capitalista y decirle, oye, mano, no seas cabrón, bájale a tu avance, ya tienes 10 millones, deja los otros 5. No, porque el capital no tiene perspectiva histórica como tal. Su perspectiva es la ganancia, y mientras más pueda ganar, más pronto, mejor. Si eso significa destrucción de los recursos naturales, desertificación, muerte, migración, destrucción de todo el tejido social, no importa. Lo que importa es que esté entrando dinero y esté entrando rápido. Y en ese sentido está este sector que piensa, bueno, es que aquí el pastel no lo vamos a comer nosotros, cuando todavía hay pescados más grandes que también lo ambicionan. Si Azcárraga, Salinas Pliego, el más seco, ¿cómo se llama? No te hagas. Sóplenme. Roberto González. El otro, ¿cómo se llama? El de Monterrey. Bueno, lo que es esto, dices, no, pues es que aquí nos vamos a quedar con el papel Zambrano, ¿sí? Nos vamos a quedar con el pastel y vamos a ser más rico y poderoso. Olvidan los que están más allá. Olvidan Irak, la destrucción que superó sobre todo ese poder y cómo las grandes empresas norteamericanas tomaron posesión y las europeas, toda esa negociación que se dio en esta buró de negociantes que es la ONU, para repartirse el pastel de Irak, igual en el caso de Estados Unidos, de México, nomás que Estados Unidos dice, momento, aquí yo llevo mano, y los europeos dicen, no, pues ¿cómo? ¿Dónde está la libertad del capital y de mercancías y todo eso? Entonces se va a dar toda esta destrucción de tal forma que entonces uno tiene que elegir si decide en vivir en una colonia norteamericana o vivir en México. En síntesis, buscar otra salida para evitar que el único escenario posible en el México
que se está derrumbando, el México del fracaso, del encajonamiento del proyecto neoliberal, no deje otra salida más que la del estallido social. Nos vamos a tener que ir una pausa, hay mucho más que hablar sobre el tema, volvemos en un momento, de este lado. El escenario internacional. Yo te quería preguntar cómo se vivió el ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo, estaba yo en la Sierra Tarahumara ese día, con Ricardo, había un encuentro de campesinos indígenas sobre cuestiones forestales y estaba este sacerdote jesuita, Ricardo Robles, el Ronco, que me parece que conoces, que decía con mucha preocupación de que la poca visibilidad que habían conseguido los indígenas en ese momento iba a borrarse, que iban a volver, el mundo iba a cambiar de manera tan drástica que iban a sumirse nuevamente en el olvido, a la mirada de los demás. En la selva lacandona, ¿cómo se vivió ese momento? Mira, nosotros por lo regular desconfiamos de lo que aparece en los medios primero. Siempre está la historia que se está presentando y luego qué fue lo que realmente ocurrió. Supimos en lo inmediato lo que se pasó en las imágenes, los aviones estrellados en las torres. A mí me lo estaban pasando por radio en otra posición donde sí agarran la televisión y reaccionamos como reaccionamos. Esto hay que esperar a que se acomode. Los pueblos indios habían desaparecido ya de ser vistos desde abril de ese mismo año, de 2001, cuando la clase política decide no verlos. O sea, cuando se aprueba en la Cámara de Senadores y en la de Diputados que no va la ley Cocopa, que no va la ley de los derechos y la cultura indígena, ¿no? Sí sabíamos, después más adelante empezamos a entender que se trataba de una coartada del poder norteamericano para justificar sus acciones militares posteriores, ¿no? Nosotros decimos que el gran capital no usa la guerra como punta de lanza para imponer negocios. La guerra es parte del negocio del gran capital. Decía Regis Debray que había sido un error de Estados Unidos atacar Irak, que hubiera bastado con que el Fondo Monetario Internacional le hiciera préstamos para ponerle condiciones y lo iba a doblegar, igual como ha doblegado a otros países. Y ese es un error fundamental porque el capital necesita la guerra. Sobre todo Estados Unidos, el capital norteamericano necesita la guerra como parte de su negocio. No se trata de hacer un capitalismo humano, es fundamentalmente su columna vertebral es la destrucción y la muerte, porque es un negocio. Y el hecho de que las grandes empresas norteamericanas de la industria bélica sean las mismas que se encargan de la construcción, que está muy diluido, deja esto claro. Aquí el negocio es destruir y el negocio es construir o reconstruir en este caso. Hay un libro de Galeano que se llama, ya no recuerdo cómo se llama, pero cuenta la historia del primer capitalista. El fundamento del capitalista está en Crasio, que dice, en Roma puso un negocio de bomberos y se dedicó a provocar incendios y luego a apagarlos. Esa es la historia del capitalismo, provocar destrucción y hacer negocio con la construcción. No más que el capitalismo fue todavía más allá, porque si antes había que pagarle a alguien para que hiciera un incendio, para que luego pudieran llegar los bomberos, ahora el hacer el incendio y hacer la destrucción es un negocio en sí mismo. Monopolizan todo. La muerte en este caso, sí. Esta industria de la guerra que tú estás describiendo tiene como cobertura o como argumento político la llamada guerra contra el terrorismo. Un Estado que ejerce el terrorismo es el que se encarga de administrar esta guerra contra los terroristas, que muchas veces son organizaciones sociales, movimientos o organizaciones guerrilleras que aparecen en una lista de estados terroristas. Cuba está incluida, Venezuela está incluida. ¿El EZLN dónde está en este recetario, en esta
administración de quiénes son los buenos y quiénes son los malos según Washington, según Bush? Pues según su clasificación, que a nosotros nos tiene sin cuidado, debemos estar en tránsito de buenos a malos. No son tan malos. En ese tránsito estamos. Todo aquel que se plantee una alternativa frente a ese imperio de la muerte, porque eso hay que decirlo claramente, de eso se trata, va a estar necesariamente en la línea de los enemigos de ellos, ¿no? Nosotros definimos que la lucha actual es por la humanidad y contra el neoliberalismo. Estamos planteando, así como en México a nivel mundial, la única posibilidad de que el mundo sobreviva, y no me refiero solo a la cuestión ecológica o ambientalista, incluso al tejido social, sobre todo al tejido social, a lo que hace una nación, a un grupo, una persona, un individuo, ser lo que es, está amenazada por esta lógica del capital. La única posibilidad de salvar a este mundo es acabar con aquellos que quieren destruirlo, o sea, con los grandes capitales. Es aquí donde la lucha por la paz es una lucha anticapitalista, así como la lucha por el medio ambiente es una lucha anticapitalista, así como la lucha por los derechos de las mal llamadas minorías o de las diferencias sexuales es una lucha anticapitalista, porque el capitalismo ha llegado a cooptar todos y cada uno de los rincones y a reproducir el sistema de dominio, de desprecio y de despojo. Si la humanidad quiere sobrevivir como tal y darse la posibilidad de reconstruirse, de reconstruir sus relaciones humanas, necesita necesariamente, repito, destruir a quien lo amenaza. La amenaza del mundo es el gran capital. Y sobre todo que ya no hay una legalidad internacional que pueda dar confianza a la relación entre países, y la invasión a Irak yo creo que es un punto clave que demuestra que no hay leyes. La legalidad internacional se ha convertido en el parapeto legal que trata de darle lo imposible a una guerra de conquista, que es la legitimidad. Y esto no basta con la estructura jurídica internacional, necesita el apoyo de los medios de comunicación. Por eso, los errores de Vietnam, dicen el poder norteamericano, no hay que repetirlos. La invasión de una nación y su conquista militar tiene que ir acompañada de la invasión mediática de esa nación. Se trata de construir en el resto del mundo una imagen mediática de esa nación. Encontrando a un villano o construyendo un villano o construyendo una imagen de terror o fundamentalista, que fue lo que se hizo en Irak, lo que se ha tratado de hacer con Cuba durante todos estos años, lo que se está tratando de hacer con Irán, con Corea del Norte. Con cualquier enemigo que aparezca, se trata de construirle mediáticamente una imagen que signifique que las fuerzas militares norteamericanas lleguen a salvar, cuando en realidad están llegando a condenar.